Primera Corintios 15:19, por favor, acompáñeme. Dice así: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Yo he titulado esta enseñanza, para los que les gusta tomar nota, todo estará bien, pero no aquí. Yo sé que cuando estamos pasando situaciones de dificultad o pruebas en nuestra vida, o cuando tenemos a alguien que está pasando una situación difícil, tendemos a decirle a la persona: todo estará ¿qué? Bien. Y yo estoy de acuerdo hasta la mitad, porque bíblicamente todo estará bien, pero no aquí. Aquí puede que las cosas mejoren un poco, porque nos han vendido un evangelio, discúlpeme si uso la palabra vendido, pero nos han mostrado un evangelio donde nos dicen que ser cristiano vas a tener bienes materiales, tener una estabilidad emocional o sentimental, para tener éxito y reconocimiento. Muchos buscan de Dios porque están esperando que Dios les solucione sus problemas aquí en la tierra. Pero la realidad es que pocas personas ven el evangelio desde una perspectiva de eternidad. A los que continuamente les están diciendo todo va a estar bien, la pregunta sería: ¿y qué pasa si no todo está bien? ¿Seguirías amando a Jesús? ¿Seguirías caminando con Dios si todo no está bien aquí en la tierra? Porque nuestra esperanza en Cristo es eterna, es saber que pasaremos la eternidad con Él. O sea que el deseo de la iglesia debe ser un deseo por eternidad. Es deprimente pensar que creemos en Cristo solo para vivir bien en la tierra. En el contexto, ya lo vamos a ver, Pablo está hablando de unas personas que pensaban que no había resurrección. No tendría sentido lo que vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 3, cuando habla acerca de los héroes de la fe. Dice: todas estas personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros, como peregrinos. Lo que está diciendo el autor de Hebreos allí, está diciendo: esos héroes de la fe, muchos murieron y no vieron sus promesas cumplirse. Las saludaron desde lejos, sabiendo que Dios los recibiría en el cielo y que ellos simplemente eran peregrinos en esta tierra. En Jesús se cumplen cada una de las promesas que Dios nos ha hecho. Y Él nos dice que Él está al lado del Padre en la eternidad intercediendo por nosotros. Como ya lo dije, muchas veces les decimos a las personas: todo estará bien. Pero la realidad es que todo estará bien, pero no aquí. En la época de los Corintios había un grupo de opositores de Pablo, falsos maestros que se habían levantado en la época. Era un grupo grande y con mucha influencia dentro de la iglesia, diciendo: no hay resurrección. Piensen dos grupos de cristianos en esa época, en los cuales tú y yo nos podríamos identificar. Si no hubiera resurrección, los cristianos que son perseguidos dirían: ah, no, ¿para qué? ¿Cierto? Todo esto en vano. Pero había otro grupo de cristianos con el que más bien tú y yo nos podríamos identificar en esa época. Ellos pensarían como: bueno, yo vivo para vivir bien acá, ¿cierto? Yo busco a Jesús para cobrar el cheque en blanco, para que todo me salga bien. Yo estoy buscando a Jesús para que mi familia mejore, para que me sane esta enfermedad, para que mi economía mejore, tener un poquito de estatus y que las personas me respeten. Ser cristiano significaría para esas personas que Cristo solo les sirve para que cumpla sus deseos en la tierra. Pero las dos posiciones están supremamente lejos de la verdad bíblica. La esperanza del creyente no se debe encontrar en pensar que seguir a Cristo nos va a llevar a que todo va a mejorar en la tierra. La resurrección nos da una perspectiva de eternidad. Muchas cosas adquieren sentido, porque cuando usted ve lo que está viviendo con una perspectiva de eternidad, usted dice: ah, ya sé para dónde voy. Los que han ido al mar en carretera, ¿cuántos recuerdan la primera vez que fueron al mar? Yo tenía como 10 años. Íbamos en un bus del colegio en el que yo estudiaba. Ese viaje bien largo y uno ahí ya todo mareado, con hambre, desmayado. Yo cada rato: ¿ya ese es el mar? No, esos arboletes, ay no. ¿Ya ese es el mar? No, apenas vamos por Montería y no, ay Dios mío bendito. Y yo me acuerdo que ya íbamos llegando, se ve como una lineecita azul en el horizonte, pero ya esa lineecita azul lo llenaba uno de esperanza, le daba perspectiva. Uno decía: sí lo vamos a lograr, sí vamos a llegar, sí hay un mar. Y Dios en la Biblia nos permite ver una lineecita. Ese es el cielo y Dios le está diciendo: todo va a estar bien, pero allá. Todo va a estar bien, pero en la eternidad. Pablo dice,
capítulo 15 de Primera de Corintios, vamos a leer desde el 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Versículo 14, para el primer punto. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es la fe de ustedes. Pero para nosotros que sabemos que si hay resurrección o tenemos la certeza, de acuerdo al Espíritu Santo que nos da esa certeza y a su palabra, lo vamos a ver desde la perspectiva positiva. Al entender que hay una eternidad, lo primero que adquiere sentido es la predicación. Cada palabra que recibimos, cada prédica a la que vamos, vista desde una perspectiva de eternidad, ahora la vemos como una preparación para eso, para la eternidad con Dios. Al decirles esto, Pablo les está diciendo: nadie trabajaría tanto al costo de su propia vida por algo que es una mentira. Nuestra predicación, dice Pablo, adquiere sentido porque hay resurrección. ¿Cuántos llevan más de un año caminando con Dios? ¿Cuántos llevan 10 años caminando con el Señor? ¿Cuántas prédicas? ¿Cuántas alabanzas significará eso? ¿Cuántos servicios? Yo recuerdo una historia que cuentan mucho desde los púlpitos. Un hombre que le dice: pastor, yo no quiero volver a la iglesia. ¿Por qué? Pastor, a mí como que no se me queda nada. Yo como que no aprendo fácil. Es más, yo no me acuerdo ni siquiera usted que predicó hace 8 días. Y entonces el pastor le dice: mira, yo llevo 15 años de casado y yo no me acuerdo de qué me cocinó mi esposa ni siquiera ayer. No le vaya a contar. Pero yo sé que cada plato de comida que mi esposa me sirvió me ha nutrido y me ha servido para avanzar en mi vida diaria. Y yo quiero que entiendas que es posible que no te acuerdes de las prédicas de cada semana, pero si tú las ves desde un sentido de eternidad, cuando tú salgas de acá, tú vas a decir: yo las quiero aplicar, porque esto no solo me va a servir para esta vida, sino que me va a servir para encontrarme con Dios en la eternidad. Porque si aquí aprendemos del Dios perdonador, si aquí aprendemos de un Dios que provee, de un Dios que sostiene, si aquí conocemos el carácter de Dios, cuando estemos en la eternidad, todo eso que hemos predicado aquí, allá va a tener sentido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren lo que Pablo vivió por predicar el evangelio. Viéndolo en 2 Corintios 11, el 22 al 30. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Escuche esto, versículo 27. En trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí, dice Pablo, la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es más débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Si tengo de qué gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Si la resurrección no fuera real, Pablo no hubiera estado dispuesto a vivir todo esto. Piensa por un momento todo lo que puede lograr en la vida y en la eternidad de una persona que venga a este lugar, se siente y escuche la palabra. Y esto debería llevarnos a nosotros a reflexionar. Así que ese familiar que no quiera cambiar, tráigalo. Y tal vez esa predicación cause un impacto en la eternidad de esa persona. Pero que al salir de acá, al pasar los días, empieza a tomar decisiones y a decir: me quedé pensando en lo que dijo ese man allá en la iglesia. Y empiece a dar pasos. Lo segundo que viene como resultado de la perspectiva de eternidad es el testimonio. Versículo 15 de 1 Corintios 15. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien según ustedes no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.
Me encanta porque en los versículos del 5 al 8 nos vamos a devolver. Pablo está diciendo cuando Jesús resucitó a quién se le apareció. Y miren, ya les he dicho que se apareció a Cefas, o sea a Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, pero algunos ya duermen. Después, escuche esto y si lo puede resaltar, se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y es muy difícil, dice Pablo, que tantas personas estén mintiendo. Ahora, de todas esas apariciones de las que habla Pablo aquí, hay dos que me llaman mucho la atención. A mí me parece supremamente hermoso que Jesús se le aparece primero a Pedro. ¿Pero qué hizo Pedro que pudo haber decepcionado el corazón de Jesús? Lo negó. Eso tiene un sentido muy profundo. Jesús, cuando resucitó, le dio prioridad a restaurar el corazón quebrantado más que darle prioridad a su ofensa personal. Me encanta cómo Jesús prioriza la restauración a través de la resurrección. Pero hay otro hombre al que Jesús se le aparece y es Santiago, su hermano. Santiago no era apóstol, no era de los 12 apóstoles, había otro. Pero Santiago, en el que se hace énfasis al que Jesús se le apareció, era Jacobo, Santiago, que es la misma raíz, su hermano. Donde los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Y por allá en Marcos capítulo 3 versículo 21, si lo quiere leer después, dice que los hermanos, la familia de Jesús se lo fueron a llevar porque pensaron que se estaba volviendo loquito. Imagínense eso. Eso le pasó a Jesús con sus hermanos. Sus hermanos se oponían a que él predicara. Y entonces Jesús resucitado se le aparece al que lo niega y al que no está de acuerdo con su ministerio, a su hermano. ¿No les parece muy hermoso eso? Jacobo murió por el evangelio. Pedro murió por predicar el evangelio y cuando lo fueron a crucificar, Pedro dijo: no soy digno de morir como el Señor. Y a Pedro lo crucifican boca abajo. Dígame si alguien que no tuviera la esperanza en la eternidad estaría dispuesto a morir y a testificar por algo que es una mentira. ¿Cierto que no? Pero Pedro sabía que iba a la eternidad con Jesús y que Jesús lo estaba esperando del otro lado. No pueden ser testigos falsos aquellos que luego de haber luchado con su fe tuvieron la oportunidad de ver a Jesús. Jesús se le aparece a otra persona que también se le oponía, a Pablo. ¿Y a qué se dedicaba Pablo antes de ser cristiano? A perseguir cristianos. ¿Ustedes creen que un hombre que mataba cristianos o que aprobaba la muerte de cristianos, que los perseguía y los llevaba a que los encarcelaran, ustedes creen que un hombre de esos iba a inventar que se encontró a Jesús resucitado? ¿Cierto que no? No tendría sentido. Este segundo punto yo lo concluyo de esta manera. Cuando tenemos la perspectiva de eternidad, adquiere sentido todo lo que tú has vivido y experimentado por Jesús. Adquiere sentido y no se puede mentir cuando tú dejaste esos hábitos pasados. ¿Cuántas veces intentaste dejar el cigarrillo? ¿Cuántas veces intentaste dejar de decir mentiras? ¿Cuántas veces intentaste dejar un mal hábito en tu vida? Y solo Jesús tuvo el poder para traer libertad a tu vida. Eso no se lo inventa una persona. Y Pablo termina diciéndoles en el versículo 16 al 18, les dice una vez más: si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, escuche esto, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Con una perspectiva de eternidad, nuestra fe adquiere sentido. Pablo los confronta y les dice: entonces, ¿ustedes para qué creyeron? ¿Para qué creyeron? ¿Para tener una bonita casa aquí? ¿Para tener un bonito hogar? ¿Para que todo les salga bien? Miren, a mí me cuesta mucho las iglesias, y lo digo con todo respeto, pero donde predican de manera motivacional. Mire, entregue su vida a Jesús y todo va a estar bien. Casa, carro, beca, sus problemas se le van a acabar. Y yo bíblicamente digo, nada está más lejos de la verdad. Porque sabemos, y lo hemos predicado acá, que tenemos un enemigo que no está de acuerdo con que tú busques a Jesús. Pero adicional a eso, el mundo sin Cristo está totalmente diseñado para estar en contra de los principios que tú y yo decidimos creer y profesar. Entonces, la pregunta aquí es:
¿qué pasa si todo no va a estar bien aquí? ¿Y qué pasa si tu hijo no cambia? ¿Y qué pasa si tu pareja no cambia? ¿Y qué pasa si, como Pablo, le pides al Señor que te quite ese aguijón y no es quitado? ¿Qué va a pasar? Pablo les está diciendo, ¿saben qué pasa? Si no hay resurrección, entonces su fe es como la de cualquier gentil que pone su fe en dioses paganos, en estatuas, en energías y en demás cosas. Una fe sin propósito y sin esperanza. Una fe así es una fe falsa. Y Pablo les dice, les tengo otra mala noticia: sus pecados no han sido perdonados. Porque si no hay resurrección, entonces usted sigue en sus pecados. Pero como hay resurrección, Jesús tomó todos nuestros pecados y los llevó a la cruz y nos redimió y nos presentó delante del Padre y diciendo, Él ya es justificado. ¿Cuántos dicen amén a eso? La razón por la que una persona que no cree en Jesús le tiene tanto miedo a la muerte es porque piensa que no hay nada después de la muerte. Pero los cristianos no deberíamos tenerle miedo a la muerte. Los cristianos deberíamos verla como un paso a la eternidad con Cristo. Ahora, ¿que cuándo? Cuando Él quiera, ¿cierto? ¿Cómo? Como Él quiera. Porque eso es una de las cosas que luchamos mucho. Ay, no, que no duela. Ay, pasito. Pero como Él quiera. Ese difícil paso para aquellos que hemos creído en Jesús nos lleva a una eternidad sin dolor, sin lágrimas. Todo estará bien, pero no aquí. Pablo es muy fuerte para confrontar estas mentiras que estaban metiendo a la iglesia. Y en los versículos 50 dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Si este resumen fue de bendición para tu vida, te invitamos a que escuches las prédicas completas en nuestros servicios los domingos a las 10 de la mañana en Comunife Cerritos, aquí en Galicia. Para más información puedes entrar a nuestra página www.comunifecerritos.com. Bendiciones.